No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7 y como les habíamos anunciado, para comenzar nuestra segunda hora del día a las 8 de la mañana con 2 minutos, le damos la bienvenida al doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Ejecutivo Nacional. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar con Dile el nosotros. segundo apellido, por favor. Ah, verdad, el doctor Antoliano Peralta Romero. Lógico, mi tío. Así es. Ay, Dios mío. Bienvenidos. Ay. Bese la mano. Doctor, con usted tenemos muchos temas de los que podemos conversar. Pero quiero decir antes, a propósito de el sobrinazgo, ¿verdad? Lógico. Que mi Mándeme corte de hermano Rafael dice que los dominicanos, para buscar afinidad con un apellido, si quiere afinidad, dice, no, tú eres apellido Romero, pero yo soy del este y tú eres del sur. Y dice, no, eran 3 hermanos, uno cogió para Se dividieron. Si es lo contrario, dice, no, esos son otros Romero. Bueno, doctor, tenemos muchos temas de los que podemos hablar hoy, muchos temas sobre la mesa. Tenemos un código penal a punto de ser aprobado, según dicen. Las malas lenguas no, porque lo dicen son los senadores. Bueno, para los fines. Nuestros legisladores dicen. Los legisladores. Comentábamos hace rato y tuvimos una fuerte discusión sobre lo que incluye y lo que no incluye ese posible proyecto de código penal que pudiera ser aprobado en una segunda lectura, tal como fue ayer en la primera. Y hablábamos de que según los lapsos, pareciera que no hay tiempo para que salga una aprobación definitiva en esta legislatura. Vamos a empezar por allí. El código penal. Que iría sin las 3 causales. ¿Cómo usted ve la discusión en el Congreso? ¿Sí va a haber tiempo de una aprobación antes de que termine esta legislatura la semana que viene? Y en todo caso, se señala al Partido Revolucionario Moderno, PRM, especialmente a mi amiga aquí al lado, como que le está fallando al país por llevar adelante un código penal sin las 3 causales. Sí, bueno, debo confesar que en los últimos días yo, por razones de excesiva de ocupación, he perdido un poco el hilo de la discusión legislativa. No soy el más actualizado, pero conozco el tema en sentido general. Lo primero es que la legislatura termina el día 15. Próximo miércoles. Sí. No sé si el Senado sesiona hoy. Si el Senado sesiona hoy, pudiera, si así lo consideran los senadores, pasar el código, y sé que la Cámara de Diputados tiene planes de sesionar 3 días consecutivos en lo que queda de legislatura. De ser así, y si hubiese la voluntad política y la decisión de los legisladores, pienso que el tiempo da, sobre todo por tratarse de un proyecto tan discutido, tan conocido por todos ellos. De manera que desde el punto de vista del tiempo, si hay la decisión, puede pasar el código. Ahora, el Ejecutivo convocó una legislatura extraordinaria, que es en la que estamos ahora mismo, con unos proyectos sobre la mesa sumamente relevantes, que son el proyecto de modificación de la ley de régimen electoral, la ley de fideicomiso, y ahora sumémosle el Código Penal. Esos 3 son proyectos que no se discuten de aquí al 15, no creo que vayan a salir 3. ¿Cómo usted cree que sí vayan a salir? ¿Qué información ha recibido de parte de los legisladores? Si tiene algún tipo de información. Bueno, la ley de fideicomiso, por lo menos, de lo que estoy más atento, pasó por el Senado ya. De manera que sí creo que hay tiempo para que si la quieren aprobarla. Con relación a la observación de Odé sobre el código sin las 3 causales, el presidente ha fijado una posición sobre eso públicamente. Ahora, hay que entender que en términos formales, el poder legislativo es distinto al poder ejecutivo. Yo recuerdo que yo llegué al Palacio un día y encontré un grupo de gente en la México protestando por eso. Y se estaba conociendo el proyecto de ley en el Congreso. Digo, pero deberían trasladar esta protesta Al Congreso. al Congreso, que es donde se está conociendo ahora. Estoy de acuerdo en ese punto. Sí, bueno, qué bueno, vamos avanzando. mejorando. Sí. No, yo también siempre lo he creído, que realmente si eso está en las manos de los legisladores, pues deben ir a reclamarles a ellos. Yo pienso que Alex debe decir como
como un WhatsApp que envían de un español ¿no? Ustedes lo han visto, que en el grupo dice, no sé cómo manejar esto. Sí, exacto. Pienso que estamos en esa situación, pero bien. Otro proyecto, doctor Peralta, es que no está todavía en el Congreso, pero que ustedes están llevando adelante a discusiones con distintos sectores, es la creación del Ministerio de Justicia. Hay personas quienes lo cuestionan, por ejemplo, un Francisco Domínguez Brito dice que es un disparate. Leonel dice que es una distracción. Leonel dice que es una distracción. ¿Por qué el gobierno actual está interesado, y particularmente el presidente Abinader está interesado, en la creación de un Ministerio de Justicia? Bueno, de ese tema sí no tengo excusa. Sí. Vamos de lleno. Sí, oye, no sabía que Domínguez Brito había dicho que era un disparate. Me extraña eso porque... No utilizó esa palabra exactamente, se la voy a buscar, pero sí dice que eso no está de acuerdo con el proyecto. Sí, oye, un hombre que se ve cuerdo y todo. Uno lo ve. Tengo buena opinión de Domínguez Brito, ¿verdad? Ex procurador. Es procurador y una persona inteligente. Pese a que no apeló. No obstante que no apeló. De la Sunland, bueno. Sí, fíjense, yo comenté con relación a la opinión del presidente Fernández, que es una persona de cuya inteligencia nadie duda, y a quien conozco desde esto de lo que dice Domínguez Brito, la creación del Ministerio de Justicia es un invento más de este gobierno. Bien, me voy a referir a eso. Pero quiero comentar, que ya lo he hecho antes, la opinión del presidente Fernández. Si yo hubiese sido un miembro del círculo político o de asesores del doctor Fernández, yo le hubiese recomendado que reivindicara como parte de su discurso político el hecho de él ser en los tiempos modernos quien tomó la primera iniciativa para la creación de un Ministerio de Justicia. En vez de asumir esta actitud que inusualmente no es coherente, porque, repito, tengo la mejor de las opiniones de la lucidez de Leonel Fernández, pero yo dije que cuando nosotros íbamos a tomar esta iniciativa, que está en el programa de gobierno de Luis Abinader del 16, pero que cuando él dio la instrucción para que trabajáramos en esto, nosotros recurrimos a los precedentes que habían en la República Dominicana, antiguos y modernos. Al llegar Trujillo al poder había un Ministerio de Justicia, él lo disolvió, después apareció, después lo disolvieron. Pero en los tiempos modernos encontramos una colaboración de mi estimado amigo Alejandro Moscoso, que fue el director de la Comisión de Modernización de la Justicia en el gobierno de Leonel Fernández, y que por instrucción del presidente elaboró un anteproyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia. Y ese anteproyecto nosotros lo usamos como referencia, claro. Ya los tiempos han cambiado, vino la Constitución, solo fue una referencia. Pero hay algo más. El senador Félix Bautista, el honorable, ha comentado que nosotros le robamos su idea. Y porque él tenía una iniciativa que debo decir que el 19 de enero Félix Bautista depositó un anteproyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia. Wow. De manera que por eso yo dije que la expresión del expresidente Fernández no me pareció muy coherente y no muy propia de una persona como él. Ahora, antes de entrar en las consideraciones por las cuales yo creo que se justifica la existencia de un Ministerio de Justicia, y no yo, lo cree el presidente Abinader. Yo no había visto esta declaración. Tal vez a Domínguez Brito lo sacaron de contexto o lo agarraron en un mal momento, porque no parece una expresión propia de Domínguez Brito. Tendría yo que oírsela a él para que él me explique. O es una simple expresión de carácter político mal manejada. Porque, como acabo de decir, si el presidente Abinader, para poner un símil,
está haciendo una extensión del metro y la está enarbolando como una de sus conquistas ahora para llevar el metro del 9 a los Alcarrizos, ¿verdad? Y tengo entendido que se ha hablado de extenderla del este. Hay quienes dicen que lo lleven hasta el aeropuerto. No puede el gobierno hacer una extensión del metro y al mismo tiempo decir que el metro no debió ser. Es decir, o el metro es bueno o es malo. Entonces, yo no creo que un gobierno que propicie un ministerio de esta naturaleza, luego cuando otro lo va a hacer. Por ejemplo, el presidente Fernández, que eso sí lo oí, dijo que como que los aguacates estaban a 40 y el gobierno hablando de un ministerio de justicia. Entonces yo digo, bueno, se me pareció mucho algo que dijo el presidente del Colegio de Abogados, que salió una foto del presidente Abinader en una boda de un artista en Miami. Sí. Y entonces el presidente del Colegio de Abogados dijo, pero no puede ser que con el pollo a tal precio, que ellos que... Y el presidente tenga una voz. Entonces yo digo, bueno, el presidente debe abstenerse de una actividad social a la que le inviten porque el pollo está muy caro. Los recursos políticos. Pero banal, ¿verdad? Sí, porque la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo no se pueden parar porque el aguacate estén a 40. Eso es, yo decía, que eso está por debajo de la inteligencia de Leonel Fernández, que reitero, lo conozco de los tiempos universitarios y siempre ha sido un tipo lúcido. Ahora, vamos a hablar del Ministerio de Justicia. ¿Por qué un Ministerio de Justicia? La ley habla de un ministerio. Es un ministerio, una institución que se llama ministerio. Pudo haber sido otro nombre, una dirección general. La idea es la siguiente, para hacer una comparación didáctica, a ver si logro explicarme. Cuando el presidente Abinader llegó al poder, ya tenía dentro de su carpeta un plan para recoger, es una comparación que quiero hacer, para recoger el tema de la construcción de viviendas, organizar un poco eso en la República Dominicana, porque tradicionalmente aquí han construido el INVI, NAVI, la lotería, bienes nacionales, obras públicas, todo el mundo construía vivienda del Estado. Entonces, dentro de lo que se concibió, por eso no fue improvisado, fue planeado con años. El presidente Abinader dijo, no, vamos a crear una institución que se encargue de todo lo que sea vivienda e infraestructura, es decir, edificios escolares, hospitales, etcétera, porque también estaba la OISOE, la que yo qué, todo eso se disolvió y se crea un ministerio de vivienda e infraestructura. Por eso se llama vivienda e infraestructura, porque hay y edificaciones. Perdón, vivienda y edificaciones. Odette tiene la razón. Ya estamos de acuerdo en dos elementos. Tengo miedo. Estamos preocupados como el español. Entonces, yo usé mal el término. La infraestructura, que son los puentes, carreteras y eso, se quedó obra pública. Toda obra pública que no esté haciendo casitas, que siga haciendo sus puentes, tirando asfalto, etcétera. Bueno, ahora con el tema de la justicia, nosotros encontramos que el Ministerio Público y el sistema judicial tienen en sus haberes una serie de atribuciones que no son propias de un fiscal, ni de un ministerio público o de un juez. Es decir, por ejemplo, si usted constituye una ONG, usted tiene que ir a donde el Procurador General de la República a registrar eso. Y el Procurador tiene que tener un empleado, un departamento con muchos empleados, vigilar eso y estar atento. El Procurador tiene también que dirigir y estar pendiente de la dirección de penitenciaria. Y como ustedes acaban de ver, los procuradores dirigen la construcción de cárceles. También existe un organismo, para solo mencionar alguno, que se llama el INASIF, que es un laboratorio donde se procesan pruebas. El Ministerio Público dirige el INASIF, presenta las pruebas que él mismo... Juez y parte, diríamos. Exacto, presenta las pruebas, condena a un individuo con esas pruebas y él mismo lo lleva preso y lo custodia. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros entendimos? Que el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría, se aligera en sus funciones si le quitan todas estas atribuciones administrativas. Claro, yo oigo gente diciendo,
cosas en las redes, que ahora el Ministerio de Justicia va a inmiscuirse en la justicia. Todo eso son bola de humo, eso no. Y es difícil explicar. Con las redes no se discute, me dijo una periodista. Eso es Ni se discute ni se pelea. La gente dice lo que quiera. Sí. Por ejemplo, aquí está Medrano, que es un periodista de larga data. Ustedes saben que tenemos que cortar. No, termina la idea. Sí. Tú sabes que antes, cuando una persona manda una nota de prensa a un medio de comunicación formal, la gente dice, esa nota de prensa dice, Antoliano Peralta es un estafador. Y tú eres director del diario y tú dices, no, pero espérate, ¿de dónde salió esto? Yo no lo publico. Hasta que me traigan la prueba de que ese individuo ha sido condenado por estafa. Sí. Pero en las redes no, ahí no hay filtro. Tú puedes decir ahora mismo todo, y lo dicen. Pero bueno, el objeto del Ministerio de Justicia es crear una institución que se llame ministerio, como le queramos llamar, que recoja todas esas funciones administrativas que tiene la justicia y que ellos están felices por desprenderse de ella, y también el Ministerio Público. Doctor Peralta, precisamente si el Ministerio de Justicia asumiría estas funciones administrativas, me pregunto, ¿qué pasará con el Consejo del Poder Judicial? Pero eso me lo cuenta después de la pausa. No se diga más a través de Top Latina 101.7. Doctor Peralta, Karina le dejó una pregunta antes de la pausa en cuanto a que si se aprueba un Ministerio de Justicia como ustedes plantean, ¿qué pasaría entonces con el Consejo del Poder Judicial? ¿Asumiría el Ministerio de Justicia No, de ninguna funciones? manera, Karina, no. Él no está contemplado en el proyecto. Por ser funciones administrativas que principalmente tendría el Ministerio de Justicia. No, porque ese es el gobierno de la justicia. O sea, el Consejo del Ministerio Público y el Consejo del Poder Judicial está formado por jueces y fiscales. Y son elegidos entre ellos y ese es su autogobierno y lo preside el procurador. Eso tiene un régimen, nada de eso se altera. Nada que tenga que ver con el funcionamiento de la justicia como tal. Lo que pasa es que yo te puse de ejemplo el tema del INASIF. Sí. Si a la justicia, al Ministerio Público le estirpan eso, no pasa nada. Pues eso no es judicial. ¿Entiendes? Igual que si se pone se crea una dirección del sistema penitenciario que no tenga que ver con el... Pero un fiscal, con tantos problemas que tiene el procurador o la procuradora, y tanto expediente que tienes que estudiar, investigar, y también estudiar leyes y libros y textos, y también tienes que estar vigilando si la tubería de la construcción de la cárcel está bien, bueno, no. Eso no es una tarea propia de un fiscal. Pero sería como un departamento administrativo de la Procuraduría, ¿no? No, del Ministerio de Justicia. Entonces la designación del Procurador General de la República, los fiscales adjuntos y todo eso, entonces pasaría ¿a qué plano? Bien, buena pregunta. Sí. No, mira, escribí por WhatsApp. Recuerden que el gobierno depositó ante el Consejo Económico y Social una propuesta de modificar la Constitución para independizar el Ministerio Público, para que los procuradores y sus adjuntos no sean designados por el presidente, sino por un órgano distinto. Eso no se ha decidido, eso no ha pasado, está todavía en discusión en el CES. Entonces, este proyecto no tiene nada que ver con aquel. Los fiscales seguirían siendo designados por el Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo hay una parte que no. Sí, lo que son de concurso, lo que son de carrera. Eso siguen. Sí. La designación de los fiscales sigue como está, porque eso tiene una implicación de carácter constitucional. Sí. Y como la Constitución no se está modificando, el Ministerio de Justicia solo implicaría aquello que sea de carácter legal, no constitucional. Y a nivel de recursos, doctor Peralta, el Ministerio de Justicia, si se llegara a aprobar este proyecto de ley, ¿se dividiría el presupuesto actual que tiene la Procuraduría General, el Ministerio Público, o esto significaría más bien que los recursos les rendirían más al Ministerio Público si le sacan estas funciones administrativas? Yo voy a venir con José Rijo para que le explique eso. No, yo supongo, no es un tema... Si ese proyecto se aprueba, en el momento en que se promulgue, yo lo suelto para que las autoridades de Hacienda, etcétera, manejen ese tema. Pero intuyo,
una simple intuición mía ya como ciudadano, que si se crea un órgano para recoger actividades que ya tienen su partida presupuestaria, algo tiene que venir para acá. No pueden traer nada más las actividades sin el dinero, ¿verdad? Claro. Algo, de alguna manera tiene que redistribuirse ese presupuesto. Un tema que está súper caliente ahora mismo fue el proyecto introducido al Congreso, que habla sobre la ley de trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Hay, al parecer, porque veo una nube de comunicadores hablando de que esto es un plan del gobierno con tal de favorecer, fusionista, dicen, ¿no? Favorecer a los Estados Unidos en sus planes de fusión. ¿De qué va este proyecto de ley y de dónde sale este ideario? Hay un proyecto de ley en ese sentido que algunos comunicadores, incluso gente lúcida, inteligente, lo han comentado sin leerlo. Sí, es cierto. Me he dado cuenta de que mucha gente lo han comentado sin haberlo leído, que propende hacia sancionar el tráfico ilícito de personas y que crea cierta protección para la gente que han sido objeto de trata, o sea, no de tráfico, sino de trata, que significa, de conformidad con el proyecto de ley, aquellas personas que han sido llevadas de un país a otro de manera forzada como en actitud de esclavo. Pero yo no quiero extenderme en este tema porque la vocería del Poder Ejecutivo en su momento se va a referir a esto y no soy yo el vocero del gobierno. Además es un asunto que está en los órganos legislativos. Solo quiero concluir este tema por mi parte diciendo que advierto que cuando lean bien el proyecto se van a dar cuenta de que no es como lo están diciendo. Doctor Peralta, recientemente se promulgó la ley sobre los actos del Estado Civil. En esta ley se contempla la eliminación de los registros de datos biométricos y que solamente la Junta Central podría tener estos registros. Vi mucha gente en las redes sociales comentando que qué iba a pasar con las instituciones bancarias, por ejemplo, que te piden una identificación con la voz, algunas telefónicas que toman tu fotografía, entre otras cosas. Y me gustaría saber cuál es el verdadero espíritu de este artículo, al colocar que solo la Junta Central puede tener los registros de datos biométricos. Ese fue un proyecto de la Junta, no del Poder Ejecutivo. Es un proyecto que yo conocí cuando se iba a promulgar. Y ese ha sido uno de los temas que... Miren, yo antes de terminar, Karina, las leyes importantes y los códigos, todos, son como cuando se construye un edificio nuevo, que está todo muy bonito y cuando se prende todo, uno ve que sale agua por un sitio y hay que irlo. Las leyes son órganos vivos que en la práctica, si hay un elemento que no es funcional, lo correcto, lo correcto es que se ajuste. Todavía no es tiempo de esto, todavía eso sencillamente ha habido una reacción. Sí. Y quién sabe si realmente en la práctica crea alguna situación de dificultad. Tenemos que esperar, todavía está muy joven la ley. Pero de ser así, de crear alguna dificultad, lo que hay que hacer es proceder a la modificación de la ley, en el eventual caso de que así fuera, ¿verdad? Sí. No quiero que diga, el consultor propone que modifiquen la ley. Ahora, sí, porque suele ocurrir eso. Ahora, hay de otros elementos que Karina, que me permito yo mencionar, que la gente comenta con mucho interés, y que yo quisiera hacer un ejercicio didáctico para tratar de darme a entender con esto. Es el tema del uso de los apellidos. Sí. El uso indistinto. Resulta que el régimen de registro civil en la República Dominicana, hasta la promulgación de esta ley, estaba regido por la ley 659. Es una ley antigua de los años 40.
una ciudadana argentina, que es abogada, por cierto, y vive aquí, introdujo ante el Tribunal Constitucional un recurso para solicitar que le permitieran ponerle como primer apellido a su hijo el que ella quisiera, o sea, el de ella o el del padre, uno delante, otro detrás. Y el tribunal falló en favor, porque la ley 659 no especificaba que el apellido del padre tenía que estar primero. Eso era una práctica. Una práctica en la República Dominicana que tampoco yo creo que sea mala. Porque eso lo único que permite es que... Un orden para uno, incluso para el estudio genealógico, se sabe quién es hijo de fulano con más facilidad. Podría ser Antoliano Romero Peralta. Así mismo es. Así mismo es. Sugiero. Así mismo es que estamos a tiempo. Ahora, ¿qué es lo que dice esta ley? Yo pienso que la ley, en ese sentido, no ha sido un avance. Esta ley lo que dice es que el apellido del padre va primero y que a los 18 años la persona, al cumplir la mayoría de edad, puede decidir una sola vez cambiárselo. Es decir, si usted va a declarar a su hijo ahora, tiene que poner el apellido de su papá primero, y cuando el niño cumple la mayoría de edad, escoge cuál de los dos apellidos quiere llevar. Pero para mí es una locura, porque después que tú tienes la mayoría de edad, que has hecho toda una vida escolar, que has tenido una serie de documentos ya emitidos con tus apellidos emitidos en cierto orden, ¿qué va a pasar después? No le valen después. O sea, tú vas a llevar el acta de nacimiento a la universidad con un apellido, o sea, con el orden de unos apellidos, Invertido. y entonces te va a salir el título con otro orden. Bueno, ¿a qué edad entra la gente a la universidad? Alrededor de los 17, 17, 18 años. Exacto. Yo lo pregunto porque mis hijos se graduaron a la edad en que yo entré a la universidad. O sea, eso ha cambiado un poco. Sí. Por ejemplo, yo entré a la universidad, debí entrar a los 20 años, pero tuve un retraso y entré a los 21. Ellos graduaron con Sí, 22. sí. ¿Qué es como se gradúa todo el mundo ahora? Exactamente. 21, 22. Bueno, si una persona ya tiene un título de bachiller Sí. y de un secretaria, qué sé yo qué, tiene que hacer todo ese trámite. ¿Otra vez? Cambiar su pasaporte, etcétera. Pero hay muchos resentidos sociales que lo harían. Cogerían Mira, su Odette. lucho Bueno, a veces por temas familiares la gente se quiere A mí me quedar. gusta que se quede como está, porque yo soy tradicionalista, yo soy tradicional. Bueno, pero preferible que en todo caso usen un nombre artístico. ¿Para qué se van a estar poniendo a cambiar cédula y cosas de esas? No. Amigos, estamos con el consultor jurídico del Ejecutivo Nacional, el doctor Antoliano Peralta, en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Ya volvemos. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más Radio en Instagram y No Se Diga Más RD en Twitter, además de disfrutar de nuestras interesantes entrevistas a través de nuestro canal en YouTube y en Spotify. Seguimos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Ejecutivo. Doctor, el presidente de la República, una vez que llegó a la presidencia, ha dicho en varias oportunidades que él quiere ser recordado cuando pase a la historia como el presidente reformador. Básicamente por una serie de propuestas de reforma en temas estructurales del país que él ha establecido desde su propio programa de gobierno. Todos sabemos que en el Consejo Económico Social, en el CES, hay una serie de discusiones, hay una serie de mesas que están discutiendo precisamente todas las reformas propuestas por el presidente Abinader. Pareciera que eso va muy lento. En todo caso, cuéntenos cuál es para esta fecha, cuáles son los avances. Y en todo caso, yo lo percibo así en lo personal, que lamentablemente de allí no van a salir por lo menos las reformas más importantes, no tanto por la falta de convencimiento de su necesidad o de su conveniencia para el país, sino simplemente por intereses políticos. Y si ustedes se ponen en los zapatos de un opositor, ¿quién estaría dispuesto a ponerle la zapata al presidente para pasar a la historia como un presidente reformador? Bueno, sí, el presidente, esta vocación de reformar el Estado de manera institucional le surge desde el mismo momento en que él lanzó su proyecto presidencial. Desde entonces se han estado discutiendo todas estas propuestas y se han ido madurando.
al final el presidente, en vez de enviarla al Congreso, todas, porque algunas sí se han ido enviando, dijo, vamos a enviarla junto con el proyecto de reforma a la Constitución para que el CES y los partidos políticos y los sectores sociales, laborales, la discutan. Es una novedad, ¿verdad? Un presidente que incluso ahora este proyecto de ley de la creación del Ministerio de Justicia, él instruyó en el almuerzo que tuvo lugar en octubre con Finjus, para que ese proyecto sea socializado con los distintos sectores de la sociedad. Incluyendo con los demás partidos políticos. Sí, mira, te voy a decir, hemos hecho un periplo. Hemos hablado con el Ministerio Público, con el liderazgo del Ministerio Público. Hemos hablado con la Suprema Corte de Justicia. Le hemos presentado el proyecto. Acabamos de hacerlo hace unos días con el CONEC, Finjo, Participación Ciudadana, ANGE, los sectores sociales, empresariales, AIRD. Hemos hablado con 2 ministerios que de alguna manera este ministerio le quita algunas de sus atribuciones, como son el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene que ver con los temas de los arbitrajes internacionales, que pasarían al Ministerio de Justicia de aprobarse la ley. Y hemos hablado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien le hemos presentado el proyecto, porque ellos son los que siguen el sistema de los derechos humanos y esto pasaría a la regencia del Ministerio de Justicia. Entonces, acabo de recibir ahora mismo una nota que se está distribuyendo, donde estamos convocando un grupo de abogados para reunirnos en un salón del Palacio para concluir con la presentación ya a los abogados que se han interesado por el tema. Y respondiendo lo que dice el sobrino. ¡Ay! Ya asumieron ya. Sí, formalmente. Chacho, ahorita estoy yo entrando a Palacio. Yo voy para mi tío. Esto sí es grande. Ahí van a estar representados los cerebros legales de los distintos partidos políticos. Quizás no de todos, ¿verdad? Porque son 20 y pico, pero de los partidos más representativos. Exacto. De manera que, volviendo a la pregunta de Alex, el presidente depositó esto en el CES, pero hubo 3 niveles de discusión, que es bueno que la gente sepa. Hubo algunos proyectos que se llevaron al CES porque ya estaban listos para ser depositados, y el presidente dijo, bueno, socialícenlo en la mesa de discusión, que lo conozcan, que hagan sugerencias, y se llevaron al Congreso. Hubo otros que se presentaron y se dio tiempo para discusiones más amplias, y hubo otros que están pendientes de que el Pleno del CES opine sobre ello, asuntos de tanta trascendencia como por ejemplo la reforma constitucional y otros asuntos. Ahora, ¿en qué estado está eso? Lo que pasa es que se abrieron 12 mesas de discusión. De esas 12 mesas, si no me traiciona la memoria, hay 7 que terminaron, una de las cuales la coordinaba yo, era de institucionalidad y transparencia. 7 que terminaron y presentaron su informe ante el Consejo Económico y Social. Y el Consejo debe abrir un pleno ahora. O sea, eso viene de una mesa en particular. Ahora debe el pleno del CES emitir su opinión. Pero hay algunas que por algunas razones no han terminado su trabajo y por eso no se ha concluido. Pero hay de esos proyectos, por ejemplo, que se oyeron ahí, está el que modifica la ley de compra y contrataciones. Está en el Congreso. Para mí, una de las reformas más trascendentales que pudiera hacer este gobierno en el plano institucional, que es el del Tribunal Contencioso Administrativo, está depositada ya. La ley que modifica el régimen de la alianza público-privada está depositada. La ley que crearía, que está hoy a punto, está en la Cámara de Diputados, esperando a ver si en este pedacito de legislatura que queda se puede aprobar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, que modifica el DNI, etc. O sea, que ese es más o menos el estatus de...
La y con ley los de fideicomisos, doctor, Eso se iba a habla, preguntar. gran parte de la opinión pública, incluyendo a los partidos de la oposición, dicen que la ley de fideicomiso no es más que una ley privatizadora de los bienes del Estado, en los que el Estado entonces tendrá que asumir esa gran deuda que va a aumentar la deuda pública. Eso es lo que dicen algunos Sí. partidos de oposición, incluyendo gran parte de la opinión pública. ¿Es así eso? ¿Cómo será? Qué bueno que no nos fuimos sin hablar de la ley de fideicomiso. Sí, no, que no se puede. No, Sí, ahí. miren. Que de hecho fue al CES. No, fue posterior a lo del CES. Ya. Creo que no se discutía en el CES. Miren cuál es la realidad de eso. Y una cosa de lo que dicen, ¿verdad? La gente dice lo que quiere decir, pero la realidad es la siguiente. En el año 2011, aquí se promulgó una ley marcada con el número 189-11 para regular el mercado hipotecario, que la podemos llamar para los fines de entendimiento como una ley de fideicomiso privado. Esa ley ha funcionado perfectamente. Es una ley maravillosa que ha dado lugar a que el que va a comprar un inmueble ahora mismo lo haga en un ambiente de confianza. Porque ¿qué es lo que es un fideicomiso? Es un mecanismo, un instrumento, digamos, financiero, mediante el cual una compañía constructora tiene un solar en X lugar, va a construir un edificio, y en vez de ser el ingeniero quien maneje esos fondos y hace su hipoteca y se va para Nueva York cuando no puede pagar, tiene que ser una fiduciaria, que generalmente es una institución adyacente a un banco, ¿verdad? Entonces la fiduciaria es quien maneja el negocio y distribuye los beneficios y le paga a todo el mundo. El ingeniero no puede comprarse de ahí una camioneta, no puede regalar, nada. Entonces, yo recomiendo que el que va a comprar un inmueble hoy, que lo haga a través de un fideicomiso. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que esa ley no menciona, no se refiere a fideicomiso con fondos públicos. El reglamento sí. El reglamento de esa ley define el fideicomiso público. Y sobre la base de esa disposición, el gobierno del pasado, del presidente Medina, constituyó algunos fideicomisos públicos, que hay que admitir que algunos de ellos, como el de Revial o el de Ciudad Juan Bosch, han funcionado bien. Sí. Porque ese es un fondo que se separa de la Administración General del Estado para que lo maneje una fiduciaria, o sea, lo maneje el banco. Y la gente que compra un apartamento al Estado en Ciudad Juan Bosch sabe que ahí es distinto a cuando lo compraba en bienes nacionales. Ahí no se pierden los papeles, no se le cambian la... Le dan su título. Hay Le más dan seguridad. su Hay más título y seguridad. todo. Exacto, hay más seguridad seguridad. jurídica. Entonces, siguiendo ese ejemplo y el de otros países como del área latinoamericana, se usa mucho en Colombia, para mencionar un caso, el gobierno actual dijo, bueno, esto ha funcionado y está funcionando en otros países, vamos a poner algunos bienes sensibles y algunos proyectos sensibles bajo la administración de un fideicomiso. Ahí nadie puede ir que le hay que nombrarle un compañero, porque ¿quién va a ir a una fiduciaria a eso? A mandar una recomendación, pues eso ya se salió del ámbito de administración del Estado. Entonces, se intentó crear el fideicomiso que está, por cierto, en el CES para Punta Catalina, y vinieron las críticas, y una de las críticas vino del presidente Fernández, del expresidente Fernández, quien dijo que esos fideicomisos se estaban constituyendo sin un marco regulatorio. Y el expresidente Fernández tenía moral para hacerlo, porque en el gobierno de él no se constituyeron en el gobierno pasado de Medina, y se han constituido en este gobierno. Y nosotros dijimos, bueno, es cierto, aquí se han estado constituyendo los fideicomisos con fondos públicos y el marco regulatorio no es suficientemente amplio. Vamos a hacer una ley que defina y organice los fideicomisos públicos, distinta a la ley 189 que organiza los fideicomisos para el mercado hipotecario privado. Pero dicen que es que la ley de fideicomiso público con fondos públicos no existe. Sí, es que no es, por eso la estamos haciendo. Sí, pero hay posibilidad de que sea
aprobada. O ellos dicen que es que han comenzado sin que la ley esté aprobada. Sí, cierto, esa era la crítica. Sí. La crítica es que se han hecho fideicomisos, pero se han hecho desde el gobierno pasado. Y nosotros dijimos, hay que hacer una ley de fideicomiso público. Correcto, sí. Y dijimos, bueno, así como hay una ley de fideicomiso privado, vamos a hacer un fideicomiso público. Se propuso el proyecto de ley. Entonces, entramos en la siguiente contradicción. Se dice, como tú mismo acabas de referir hace un rato, algunos dicen que es para privatizar, pero algunos dicen que se crea un monopolio porque la fiduciaria que lo maneja es del Estado. Es decir, Sí. O es privatizar o es estatizar. O estatizar, sí. Es decir, ¿cómo funciona un fideicomiso? Hay un fideicomitente, alguien que aporta, el Estado. Hay un fideicomisario, un beneficiario. En este caso, el fideicomiso público, el que aporta es el Estado. El beneficiario es el Estado y la fiduciaria que lo maneja es el Estado. Entonces, yo no veo cómo esto va a ir a parar A manos privadas. a mano privada. Yo lo que quiero saber, y para que me responda después de la pausa, si es posible, Porque hay más después. ¿habrá, Ya en el último tramo, doctor. Los ya. últimos minutos. podrá sobrevivir este gobierno sin una reforma fiscal? ¿Hay planes de una reforma o lo dejamos para un segundo posible periodo? Estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Máximo. En el 2020 hubo un intento de una reforma fiscal, lo cual la sociedad se alarmó, se sublevó y no permitió que fuera introducida. Pero ¿puede sobrevivir una gestión gubernamental sin una reforma fiscal? ¿Están ustedes estudiando una posible reforma fiscal para el 2023 y 2024? ¿O ya para un año preelectoral no es factible una reforma fiscal? ¿Tendremos o no tendremos o para el reforma? segundo periodo del presidente Abinader, dilo. Ay, no, porque eso no se sabe. Hay un segundo periodo. Ay. Mira, Ay. te voy a responder lo último. Ay. Yo fui a una actividad política en Higüey hace poco, a una reunión con un grupo de personas que, algunos de los cuales iban a apoyar al PRM, y ahí alguien me preguntó en ¿Comprando público. alcaldes? No. No. Una de esas no. No. No, porque Alguien eso está rondando en las redes, Sí, de sí. la compra y la cuestión, ¿sabes? Sí, eso es parte de la campaña Sí. prematura política. Alguien me preguntó en público que si el presidente Abinader se iba a repostular. Y yo dije que a mí no me lo había dicho, ni lo había dicho en público, ni lo había dicho en privado donde yo lo escuchara. Pero que tenían las condiciones, que la ley... y un señor que estaba en el fondo, un señor bastante mayor, dijo de viva voz: el pueblo lo pide y la Constitución no lo prohíbe. Ay. Dijo Ya eso. lo sabe. Entonces yo no lo sé, pero yo me acojo a lo que... A lo que dijo el señor. Sí, creo que los números del presidente van bien, a juzgar por lo que uno ve, y creo que él va bien. Como, Dice la oposición que no, doctor, que los números no van bien. sí, y no debe decir otra cosa. Porque si vas al Y no debe decir otra cosa supermercado, la gente está incómoda por los precios. Sí. Hay una crisis mundial que tiene impactos muy duros en República Dominicana y hay una ley no, se ha establecido que nunca en un momento de crisis generalizada, cualquiera que se reelige o se repostula pierde. Es lo que se dice, ¿no? La oposición... No se dice en República Dominicana igual. Si yo fuera opositor, dijera eso mismo. Sí. Sí, creo que ese es su trabajo y que están actuando políticamente de manera correcta al decir eso. Ahora, la gente sabe, porque esto no había que leerlo, o sea que hasta el analfabeta lo sabe, la situación que vivió el mundo hace meses, un par de años, meses, todavía estamos en ella, todavía estamos sufriendo las consecuencias del azote sanitario, ¿verdad? Sí. Y de los problemas que conocemos mundiales, La de la guerra. guerra, exacto. La gente sabe eso, pero la gente no es tan... los políticos creen que la gente es más tonta de la cuenta, pero volviendo al tema de Máximo. Mira, Máximo, ¿cuál es tu posición? ¿Comunicador?
Comunicador, administración. Sí. O sea. Él sabe bregar con números. Perfecto. Pues mira, tú sabes contar más que yo. A mí me pasan de 5 millones y me pierdo. Esos temas fiscales, yo prefiero que venga Jochi Vicente aquí, que es muy difícil que venga a explicarlo él. Yo no tengo los respuesta proyectos para de usted que lo... No, llegan a la consultoría, pero la consultoría no está apoderada de nada. No ha llegado nada. La consultoría analiza Doctor, y ejecuta. Así es. Doctor, para terminar, en varias oportunidades yo no he estado brechando su teléfono, ¿verdad? Pero usted tiene su celular allí y en varias oportunidades se ha encendido y veo una fotografía que creo que es de Miches. Ah, sí, claro. Ajá, ¿Usted pensaba que era Rivera francesa o algo? No, Miches, eso es reconocible en cualquier Hermoso, lugar. Miche, esa costa de grandioso. Miche. Pero entonces la pregunta va hacia lo siguiente. Siendo usted casi que un embajador de Miches en la capital. Así es. ¿Usted no siente celos ahora que están impulsando tanto Pedernales? Y entonces a Miches ya la gente como que no lo está mirando tanto como se veía hasta hace poco. En lo personal. No, para de nada. corazón. No, para nada. Creo que Miche y Pedernales eran dos polos dormidos, o sea, declarados polos turísticos, pero donde no había infraestructura. Y esas infraestructuras han impulsado. Quiero decir que el arranque de Miches se debe a una carretera que se le pidió al presidente Fernández y que en su gobierno se inició esta idea. Para que ustedes vean que nosotros somos capaces de reconocer también la cosa buena de otro gobierno y tratar de ser coherentes. La vía que construyó Odebrecht, que une a Miches con el aeropuerto de Punta Cana, eso fue lo que dio el arranque, porque un polo turístico no se desarrolla si no hay algunos elementos resueltos. Sí, correcto. Yo que nací y me crié en Miche, oyendo a la gente esperando el desarrollo turístico, cuando vi que hicieron esa carretera y Sespen se acercó, la compañía eléctrica esta, yo dije, bueno, hicieron un acceso a la playa. Aquí están dadas las condiciones, porque nadie compra un terreno que está a 5 kilómetros de la carretera. Si no tiene cómo llegar. Porque ninguna empresa privada va a ir a hacer una carretera de 5 kilómetros para hacer un hotel. Sin embargo, se hizo el acceso porque se construyó un hotel, el primer hotel con carácter ya profesional, que se llama el Club Med. Hace poco, un empresario dominicano de Miches, asociado con una empresa mexicana, abrió el segundo hotel. Y debo decirles que ahora mismo hay en construcción más de 5 hoteles. Bueno, en la zona. está bien. Va Arrancando. bien, sí, va arrancando. Vamos delante de Pedernales, pero yo quiero que Pedernales avance también. Muy bien. Porque eso va a hacer que desde Miche hasta Pedernales el país se vea arropado Exacto. por el bienestar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como le dije fuera del micrófono, que no vuelva a pasar un año sin que usted vuelva. Yo estaré pendiente. ¿Cambiaría la consultoría por ministro de Justicia? ¿Cómo que dicen en otra emisora? ¿Quién que se lo lleva aquí? No se diga más. No se diga más. Doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Ejecutivo. Muchísimas gracias, doctor. Amigos, hasta mañana. Que no se diga más.